Queridos hermanos, una gran bendición que Dios me permite poder dirigirme a ustedes y poder compartir en este primer día en el que como iglesia vamos a acercarnos al Señor para meditar el Santo Vía Crucis. Y quiero empezar ahora con esta cita bíblica de la palabra de Dios que me impresiona en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 14. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por Él. Cristo se ha apoderado de nuestros corazones con todo lo que Él ha hecho para salvarnos. Y el Catecismo de la Iglesia Católica, en este numeral 666, dice algo también que creo que debemos considerarlo en este tiempo tan importante como es el tiempo de la Cuaresma. Y dice en el numeral 666 que Cristo nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Qué interesante, oiga bien, Cristo nos ha conocido a todos. Cristo nos ha amado a todos en la ofrenda de su vida, cuando Él sufrió para salvarnos desde la cruz. Desde ahí, para Cristo no hay nadie que le sea así como desconocido. A todos nos ha conocido y amado desde la cruz, desde ese momento tan importante para Él y a la vez muy doloroso, pero lleno de tanto amor para salvarnos. Y ahora quiero un poco meditar con ustedes la primera estación. La primera estación que nos lleva a adentrarnos en ese amor en el que el Señor comenzó ese momento tan difícil, fue el momento en el que fue condenado a muerte. Esa es la primera estación. Cuando Cristo, en medio de tanta gente, fue despreciado y dejaron libre a Barrabás y Cristo fue sentenciado, fue condenado a muerte. Y aquí podemos adentrarnos en el silencio de Jesús. Y creo que el silencio en este tiempo de Cuaresma es fundamental para que podamos descubrir cuánto nos ama el Señor, poder tener esos espacios de silencio y pensar un poco sobre ese momento en el que Jesús se quedó solo, abandonado, cuando fue sentenciado a muerte. Otro aspecto importante a reflexionar en esta primera estación es la oración. Jesús, que después de haber orado, Él fue apresado por los soldados y encarcelado, y luego al siguiente día pues fue condenado a muerte. La oración que sostuvo siempre a Jesús en ese camino es también la oración la que nos va a permitir en este tiempo adentrarnos en ese misterio de amor a través del cual Dios nos ha mostrado su corazón, nos ha mostrado cuánto valemos para Él. Descubrimos en esta primera estación en la que Jesús fue condenado, descubrimos su disponibilidad a la voluntad del Padre, porque Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que todos nosotros, los pecadores, tengamos vida eterna. Y por eso Jesucristo estuvo dispuesto a ofrendar su vida. Y como dice el Catecismo, en ese momento de ofrendar su vida, te conoció a ti, me conoció a mí. A todos nos conoció, nos amó y nos volvió a dar esa vida sobrenatural. Nos convertimos en hijos de Dios a través del fruto de esa crucifixión, de ese dolor, de esa ofrenda de nuestro Señor, que la hacemos nuestra a través de los sacramentos. A través del bautismo nosotros somos hijos de Dios. Meditar sobre ese momento tan importante en el que Jesucristo con toda humildad aceptó el suplicio es como para sentirse amado por Dios y darse cuenta que
no hay ninguna persona, incluso la que esté sufriendo más en esta tierra, que se encuentre sola. Dios está con cada uno de nosotros y Él estuvo dispuesto a morir para nuestra salvación. Y Él estuvo dispuesto a cargar con el peso de nuestros pecados para que también nosotros estuviéramos dispuestos en esa entrega, en esa lucha, en ese combate espiritual. Y en la primera estación, dice la palabra de Dios, primera estación encontramos ese momento en el que Pilato, dice San Mateo 27, viendo entonces Pilato que nada conseguía sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre diciendo, yo soy inocente de esta sangre, allá ustedes. Y todo el pueblo contestó diciendo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces se lo entregó para que lo crucificasen. Eso es lo que descubrimos en la primera estación. Ese momento en el que el Señor estuvo dispuesto a pagar lo que no debía. Ese momento en el que Dios estuvo dispuesto a asumir las consecuencias de nuestras rebeldías. Él, por amor, se entregó para salvarnos. Sintámonos amados por Dios desde esta estación. Es como para arrodillarnos ante la presencia de Dios y poder decir, me amó hasta entregarse por mí. Como dice Gálatas en el capítulo 2, versículo 20. Y ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Que me amó y se entregó a la muerte por mí. Poder interiorizar esta palabra de Dios nos va a facilitar dar una respuesta de conversión en este tiempo tan importante como es el tiempo de la Cuaresma. Queridos hermanos, yo les invito para que en este tiempo de Cuaresma podamos disponer un espacio en el ajetreo de cada día, un espacio para meditar una estación. Y ahora lo hacemos con la primera estación. Y descubrimos el silencio de Jesús ante esos males que tuvo que asumir con la intención, con el deseo de hacer la voluntad del Padre. Y Él asumió nuestros pecados, como dice el apóstol. Se entregó, me amó y se entregó por mí, para el perdón de mis pecados. Y el catecismo dice que Dios nos conoce y nos ama, nos conoció y nos amó desde el momento en el que ofrendó su vida. Allí nos conoció y conoció a todos los hombres de todas las generaciones. Nos conoció, nos amó Jesucristo y se entregó para nuestra salvación. Descubrimos cómo Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida para salvarnos. Así también nosotros tengamos la capacidad de ofrendar nuestro tiempo para aquella persona que sufre. Tengamos nuestra disposición para ayudar a la persona que ha sido condenada a la soledad, ayudar a la persona que ha sido condenada a la miseria, tanta gente que no tiene el sustento, tanta gente que no tiene el cariño y el amor o la oportunidad de recibir la palabra de Dios, como si estuvieran condenadas a vivir en la soledad. Pues nosotros nos disponemos en este tiempo de Cuaresma para ir al encuentro de estas personas. Jesús, condenado a muerte, expresa esta primera estación como si los discípulos tuvieron el miedo de afrontarse ante esa realidad y huyeron. Pues ahora poder descubrir en este tiempo nuestras rebeldías, eso nos va a permitir conocer cuánto nos amó el Señor, porque a pesar de todo lo que podamos como cristianos dar una mala respuesta al Señor, Él nos amó a pesar de nuestras rebeldías, a pesar de nuestras cobardías. Él nos amó y se entregó para que nosotros demos frutos. Eso quiere decir que para Dios
no hay personas inútiles. Eso quiere decir que para Dios todos somos importantes y que de esa misma manera nosotros tenemos que valorar a las demás personas que están condenadas a no ser consideradas como hijas de Dios, como hijos de Dios. Que la Virgen Santísima nos ayude a descubrir en el día a día la importancia de estar dispuestos a quedarnos con Jesucristo. Jesucristo que nos dijo, todo lo que hicieran con uno de ellos, conmigo lo hicieron. Disponer nuestro corazón a amar, a servir, es una gracia de Dios. Una gracia de Dios, un don del Espíritu Santo que tenemos que pedírselo. Y no abandonar a Cristo, sino más bien ser fieles como la Virgen. Ser fieles como Juan, que no huyó de ese momento tan difícil. Y que Dios les conceda un corazón dispuesto para emprender ese camino de la conversión, para que al finalizar esta Cuaresma podamos estar con esa debida disposición para celebrar la Pascua, que significa el paso de la muerte a la vida, el paso del pecado a la gracia, y así poder vivir conforme a su voluntad. Que Dios y la Santísima Virgen les guarden ahora y siempre.